Muchas gracias, señor presidente. Primero, permítame agradecerle sus palabras iniciales, señor presidente. La paciencia que ha tenido hoy, la paciencia que tendrá para poder iniciar con una frase que se me quedó ayer en la garganta. Y es que las prisas por el cronómetro que nos hizo prisioneros del tiempo no tenían ninguna utilidad, porque esto pues no es una carrera contrarreloj, sino un debate parlamentario. Inclusive en esas carreras contrarreloj hay algunos que prefieren la condición de gregarios y van detrás del único líder. Esta es una comisión de senadores, cada uno de ellos tiene jerarquía, autonomía y representación política, porque inclusive los senadores del Centro Democrático fueron elegidos en esta ocasión con lista abierta. Lo digo porque eso tiene un significado en la democracia representativa. Cada senador y senadora que está aquí sentado representa a miles de colombianos. Yo veo al senador Valencia y no es un ser humano, sino son miles que él representa. Eso es lo que le da legitimidad al derecho a intervenir. El senador Guevara representa miles de colombianos, y cada uno. De manera que celebro que hoy no tengamos esas angustias inútiles. Y también celebro, en las palabras del señor presidente de la comisión, su reconocimiento al clima que ayer se generó. Creo que es importante resaltar que el espacio de diálogo largo de más de 8 horas, inédito por demás, entre los principales líderes del que fuera partido de oposición y hoy es gobierno, y los principales líderes de los partidos, incluyendo a quien obtuvo 8 millones de votos, segunda votación presidencial, el senador Petro, incluyendo a los líderes del nuevo partido de las FARC, al Partido Verde, que ejerce con gallardía su posición independiente o de oposición, a todos, al Partido Liberal, muy constructiva la reunión. Los colombianos no conocen los detalles, yo quisiera resaltar lo constructivo. Ayer, bajo la coordinación eficaz y seria del vicepresidente Temístocles Ortega, hubo muy importantes avances que yo quisiera resumir con la permanente iniciativa del Partido Liberal, del senador Velasco, del senador Pinto, de todos, del senador Gómez Amín, a propósito de ir resolviendo las dudas, las preocupaciones que quisimos comprender, dieron origen al proyecto de acto legislativo de la senadora Paloma Valencia. Y eso hay que preservarlo, ese espíritu de diálogo y esa búsqueda de soluciones. Se resumían en el caso de la bancada del Centro Democrático, liderada ayer por el propio expresidente Uribe, en 2 temas, quizá en 3. El primero de ellos, largamente expuesto por la senadora Paloma, a propósito de lo que a juicio de ellos es la inseguridad jurídica de las fuerzas militares por el sesgo que ellos prevén en el mecanismo de selección de los actuales magistrados de la JEP. Ese es un problema que ellos plantean. El segundo problema que ellos plantean es el tema de la que ellos llaman autoincriminación. El riesgo que observan de que eventualmente alguien por obtener beneficios mienta y calumnie a otra persona. Ese riesgo los ha motivado a presentar este acto legislativo. Nosotros, desde nuestra óptica,
hemos puesto sobre la mesa lo que nos resulta prioritario. Un tema en que coincidimos: la seguridad jurídica de las fuerzas militares nos importa a todos. Y un segundo tema que es prioridad para nosotros: los derechos de las víctimas a la verdad. El acuerdo de paz que se hizo con la exguerrilla de las FARC tuvo como eje central los derechos de las víctimas. Y cualquier acuerdo que se haga con el Centro Democrático o con cualquier partido político también tiene que tener en el centro los derechos de las víctimas. Ese menú de elementos fue el que se discutió largamente durante 8 horas. El senador Velasco seguramente tendrá mayor precisión ahora en los avances, pero yo me permito señalarlos de manera simplísima. El primer avance es que, estando todos de acuerdo en la necesidad de la seguridad jurídica de las fuerzas militares, nosotros estamos dispuestos a construir un escenario en que se refuerce la JEP, en sede JEP, con el reconocimiento a la legitimidad de la JEP, cosa en la que todos estuvimos de acuerdo, para que incluso haya nuevos magistrados, reforzar la JEP en sus distintas salas, con equipos de trabajo especializados que ya hoy existen por decisión autónoma de la JEP, pero que podrían reglamentarse en la ley propuesta de la representante Juanita Gobertus. Resulta posible fortalecer la JEP, siempre será bueno, y si eso le da más confianza a quienes hoy no la tienen, maravilloso. Es un gran avance, entre otras cosas porque permite disminuir la polarización, la pugnacidad, las críticas contra un tribunal que lo que hará será implementar la paz y la concordia, la verdad, la justicia, la reparación y garantizar la no repetición. Entonces, primer elemento, resulta útil reforzar a la JEP. Segundo elemento, si hay elementos según los cuales pueda evitarse el falso testimonio, la falsa imputación, lo que el Centro Democrático llama la autoincriminación, siempre serán bienvenidos en la legislación. Ayer quedó un equipo técnico trabajando en esos temas, seguramente nos informarán ahora redacciones, pero para claridad de los colombianos, nada extraordinario tiene, y nosotros lo apoyamos, el hecho de que se evite un falso testimonio, claro, porque una falsa confesión no es una confesión, es una calumnia, es un falso testimonio. Garantizar la confrontación de tales testimonios con otras pruebas testimoniales y otras pruebas no testimoniales, fácticas, resulta útil. Claro, estamos de acuerdo. A esos elementos se le agrega la petición del Centro Democrático, difícil en ese punto, de disminuir los máximos de la pena para los que son culpables, no para los inocentes. Estamos hablando de aquellos que, vencidos en juicio, la verdad judicial, es decir, la verdad de un tribunal, los encuentra culpables. Disminuir la pena para quienes son culpables de crímenes atroces. Y en ese camino se encuentra en la propia JEP hoy consideraciones válidas aún para esos individuos. Bienvenido el senador Iván Marulanda, que con su prudencia y caballerosidad de siempre está por allá detrás de cámaras. Yo lo invito a que nos acompañe, me apena verlo de pie. Por favor, senador Iván, que algún asistente nos ayude a ubicarlo. Hemos revisado que en la propia JEP existen hoy mecanismos de disminución de la pena o de supresión o de limitación de la condena. Incluso subrogados penales que aparecen en ese capítulo, aunque hay discusiones entre los penalistas si eso es o no un subrogado penal, por cuanto la pena ya está establecida, que permiten, igual que a cualquier colombiano condenado por buena conducta y trabajo y estudio y buenos oficios, disminuir sus penas. Eso ya existe en la JEP.
si la figura de la libertad condicional que ya existe en la JEP puede aliviar la circunstancia de todos los actores procesales, de todos los actores del conflicto en este caso, de todos los sujetos juzgados por la JEP, todos, pues es un elemento que nosotros podemos considerar porque ya está en la JEP, se trata de tasarlo de mejor manera y finalmente nosotros exigimos de condicionarlo. ¿De qué manera? Al indispensable elemento del respeto a la verdad y el derecho de las víctimas. En un tema tan doloroso, válgase un ejemplo práctico sobre lo que decía la senadora Paloma Valencia, a quien también le quiero reconocer, como a todos los asistentes ayer, su espíritu constructivo. Ella ha hecho reconocimiento de una propuesta que hice yo el día de ayer a propósito de que se preservara la verdad y que ese derecho de las víctimas tuviera materialización, concreción en la Comisión de la Verdad que permite el dicho de una verdad histórica no judicial. Eso ya existe en la JEP. Y puse entonces como ejemplo a algún individuo que diciéndose inocente es vencido en juicio, finalmente es condenado porque no dijo la verdad, porque era culpable, se resiste a reconocer sus crímenes o se resiste a confesar su autoría o su responsabilidad, pero ya abocado a una condena de 15 o 20 años, el sistema le ofrece la posibilidad de una libertad condicional en determinado momento del cumplimiento de la pena, a cambio de que vaya a la Comisión de la Verdad y diga dónde están los cadáveres de quienes asesinó, o dónde están las fosas comunes donde se ocultaron las víctimas de una masacre, o dónde están los cadáveres y los restos de las víctimas de los falsos positivos. Porque esas madres, que no son pocas, senador Iván Marulanda, 120.000 desaparecidos hay en Colombia, de quienes son responsables todo tipo de victimarios. Esas madres lo que quieren es saber dónde están sus seres queridos, qué pasó con ellos, poder aliviar ese dolor. Y eso no se puede negar, y eso no vamos a permitir que se les niegue a cambio del silencio para que no se sepa qué ocurrió. Nosotros no estamos interesados en venganzas, en vindictas, ni siquiera en castigos. Queremos la no repetición, queremos la verdad en favor de las víctimas, queremos sanar heridas y para eso es necesario que las víctimas tengan derechos. Con esos elementos que resumo en seguridad jurídica para las fuerzas militares, fortalecimiento de la JEP inclusive con nuevos miembros, garantías de que los falsos testimonios no sean incriminatorios y derechos de las víctimas a la verdad en sede Comisión de la Verdad, hay elementos para encontrar un acuerdo. Un acuerdo que debo decir necesita, senadora Paloma, senador Germán Barón, ante la evidencia reiterada que ocurrió ayer, otro instrumento legislativo. Yo quiero rogarle un minuto de atención al senador Barón y a la senadora Paloma, porque he dicho que con estos elementos de construcción de un consenso, que los resumo, senador Barón, que los conoce bien, seguridad jurídica de las fuerzas militares, fortalecimiento de la JEP inclusive con nuevos magistrados de otro origen, garantía de que el falso testimonio no sea incriminatorio y derecho a la verdad de las víctimas. Hay un avance muy importante, pero eso va a requerir otro instrumento legislativo, porque después del pronunciamiento ayer del fiscal delegado en la Corte Penal Internacional, que fue contundente, resulta imposible perseverar en un acto legislativo
que deje siquiera viva la posibilidad de un tribunal militar que ha sido anunciado como la precondena de nuestros militares, como hemos advertido aquí hace 2 semanas, como la clara invitación a la intervención de la Corte Penal Internacional ya en noviembre. Nosotros no podemos dejar a las fuerzas militares con semejante amenaza. Nosotros tenemos que aliviarle a las fuerzas militares esa inseguridad jurídica. Nosotros no podemos permitir que nuestros soldados, todos ellos, incluyendo los 2.200 que ya están en la JEP, tengan semejante amenaza. 40 coroneles, media docena de generales hoy. Ellos merecen, y sus familias, seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, senador Velasco, senador Pinto, compañero senador Roosevelt, la seguridad jurídica pasa por 2 elementos ante este hecho de ayer, que es un pronunciamiento de un delegado oficial, fiscal delegado de la Corte Penal Internacional creada en el Estatuto de Roma, que fue signada por Colombia, aprobada en este Congreso, con ponencia de un copartidario nuestro, el ex senador Jimmy Chamorro, en el gobierno del presidente Uribe, que nos honra hoy también con su presencia. Yo no creo que ninguno de los 21 miembros o 22, señor presidente, de esta comisión, incluyendo a su señoría, hoy pueda decir que está excluido de la majestad del Estatuto de Roma. Es decir, el mundo respeta el Estatuto de Roma, Colombia está sujeta al Estatuto de Roma, y esta comisión decide que no respeta el Estatuto de Roma. Eso es inconcebible. Ese pronunciamiento admonitorio de ayer da por terminada la discusión sobre el acto legislativo que se pedía aprobar, pero no echa por tierra los buenos oficios y el buen clima de diálogo, porque como le hemos dicho a la señora ministra del Interior y también al alto gobierno el día de ayer, o preciso a otros miembros del alto gobierno y a la propia senadora Paloma, que ha sido lideresa de este proceso, el mecanismo idóneo para que se puedan recoger estos acuerdos es una ley estatutaria que con mensaje de urgencia puede brindar una solución aún más rápida, que estaría lista en diciembre. Nosotros mantenemos nuestro compromiso de apoyar esos 4 elementos: fortalecimiento de la seguridad de las fuerzas militares con nombramiento de nuevos magistrados de otro origen, evitar que la autoincriminación pueda significar falsos testimonios calumniosos, garantizar que a quien se acerque a la Comisión de la Verdad se le puedan otorgar mecanismos de libertad condicional a todos los actores, y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad. Una ley estatutaria, senador Velasco, será la solución una vez que esta comisión haga lo que debe, lo que le corresponde, lo que ordena la Constitución, lo que ordena el Tratado de Roma y lo que ha advertido el fiscal delegado de la Corte Penal Internacional, que es cerrar esta discusión, archivar este proyecto de acto legislativo que, como hemos dicho hace 2 semanas, es inconveniente para las fuerzas militares, y ponernos en el modo más positivo posible, por consenso, a construir ya la solución mañana mismo a través de esa ley estatutaria que todos, por unanimidad, creo yo, estaríamos dispuestos a acompañar rápidamente. Así que yo invito a la comisión a proceder con celeridad, a pasar la página de esta discusión que ya resulta agotada y estéril. Termino con esto: hacer caso del llamamiento perentorio del fiscal delegado de la Corte Penal Internacional, que nadie puede desconocer, y al segundo siguiente ponernos a construir sobre las bases de este acuerdo la ley estatutaria que resuelva las inquietudes que hemos mencionado y que son válidas en un clima de concordia, de diálogo y de no polarización, que es inédito y que celebramos haya ocurrido, igual que ha dicho el señor presidente Eduardo Enríquez, el día de ayer. Gracias, señor presidente. A usted.